imaginación es clave en el tema de innovación para nosotros. Invitamos constantemente a soñar en grande, invitamos constantemente a hacer las cosas diferentes, a pensar, imaginar un mundo diferente para lograr los mismos objetivos. En ProCaps tenemos una cultura de innovación basada en 3 aspectos: inspirar, idear e implementar ideas que tengan impacto en nuestra sociedad. Esta cultura de innovación ha transformado ProCaps en una empresa internacional, con presencia directa en 13 países, convirtiéndola en referente del sector farmacéutico colombiano y latinoamericano. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este webinar. Esta es una iniciativa liderada por la Asociación Colombiana de Patología Dual, la Universidad Luis Amigó, el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad de Santander, UDES, a prevenir, y con el apoyo también logístico de ProCaps. Estamos en una serie de actividades académicas para hacer una puesta al día basada en pruebas científicas sobre los potenciales usos de algunas nuevas moléculas que dan alternativa en patologías psiquiátricas. Hoy vamos a hablar de cannabidiol en patología dual. La patología dual es una condición clínica de comorbilidad en donde en una misma persona coexiste un trastorno por consumo de sustancias y otro trastorno mental. Esta es una categoría clínica, aunque no está en las clasificaciones diagnósticas, pero hay una escasez de medicamentos específicamente hechos para controlar los síntomas en pacientes con patología dual. Por lo tanto, moléculas nuevas que tengan un perfil farmacológico múltiple y que además tengan un perfil de seguridad llamativo e importante son una obligación para que los investigadores de neurociencia empiecen a estudiarla. En ese sentido, el cannabidiol se ha erigido como una molécula prometedora en patologías neuropsiquiátricas por su perfil farmacológico múltiple y su perfil de seguridad muy interesante. Para poder hacer recomendaciones científicas sobre el uso potencial en estas patologías, hay que ahondar en el conocimiento de los estudios preclínicos y clínicos. Por eso hoy hemos traído a una persona que tiene el privilegio de estar en la intersección entre el ámbito básico de investigación y las ciencias clínicas, y nos da una visión translacional de este fenómeno. Es el doctor César Arango Dávila, que es médico psiquiatra, doctor en neurociencias. Actualmente se desempeña como psiquiatra institucional en la Fundación Valle de Lili en Cali. Es profesor de la Facultad de Medicina y coordinador del posgrado de Psiquiatría de la Universidad ICESI. El doctor César Arango también es el presidente electo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica. Debo señalar en mi vínculo emocional con el doctor Arango antes de darle la palabra, porque es una gran persona, un gran amigo y guía, que además fue mi profesor en temas de neurociencia básica en el marco de la maestría en ciencias biomédicas en la Universidad del Valle entre 2010 y 2011. Entonces, querido amigo, profesor y maestro, tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Casiani. Es un gusto estar compartiendo aquí con ustedes. Me parece que es un tema supremamente interesante desde muchas ópticas y de hecho, pues, no puedo renunciar a mi formación en ciencia básica. Seguramente voy a hablar un poco de algunos aspectos relacionados con por qué está el cannabidiol y especialmente el cannabis dentro de nosotros en este momento como una posibilidad terapéutica, y de hecho creo que más que posibilidad es un hecho terapéutico. Voy a tener una parte, digamos, de explicación un poco básica y algunas reflexiones que he hecho yo alrededor de lo que es todo este sistema endocannabinoide. Me parece importante que como médicos conozcamos, porque es que lo hemos conocido desde el lado de la marihuana, del consumo de marihuana, y de hecho, pues realmente mucho del sistema cannabinoide se ha podido evaluar gracias, digamos, a la presencia de la marihuana, pero el sistema cannabinoide existió antes de que existiera la marihuana. Es decir, es una estructura, es una funcionalidad biológica que tenemos
que tiene una importancia significativa y a eso quiero hacer referencia. Voy a empezar con mi diapositiva. Perdón, okay, ahí se ve mi imagen. ¿Sí se ve la imagen, Carlos? Está cargando, posiblemente ya va a salir. ¿Me avisas? ¿Será que no? ¿No sale? No ha cargado, ya vamos a mirar. Voy a mirar a ver qué pasa. Ah, es que tengo que permitir acá. Qué pena. Pequeño. Ahora sí. Eso. Ahí está. Bueno, pues antes de arrancar, quiero comentarles que yo soy médico psiquiatra, trabajo en la Fundación Valle de Lili, una institución de cuarto nivel, una institución en la cual me siento muy contento de trabajar porque impulsa mucho la investigación y la excelencia, no solamente en los aspectos clínicos, sino en otros aspectos de nuestra quehacer como médicos y como investigadores. También soy docente de la Universidad ICESI, que es una universidad importante del Valle del Cauca, también muy interesada en hacer investigación. He tenido mucho apoyo por parte de la Universidad ICESI y de la Fundación Valle del Cauca para sacar adelante muchos proyectos. Estoy pues muy encantado de estar pues en compañía del doctor Cassiani. También tengo un gran aprecio por el doctor Cassiani, nos conocimos hace mucho tiempo y trabajamos juntos en el laboratorio. Y pues quiero presentar esta conferencia que se llama Cannabidiol, sus aplicaciones en patología dual, y quisiera de todas maneras que las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación puedan ser digitadas en el chat para poder hacer un panel al final, una discusión con el apoyo del doctor Cassiani. Lo primero que quiero decir es la declaración de intereses. Quiero decir que los datos suministrados en esta conferencia están fundamentados en información científica obtenida de fuentes reconocidas. La información suministrada no tiene otro fin diferente al de argumentar de forma crítica un problema científico y de la práctica clínica. No existe ningún tipo de vínculo laboral contractual o de interés comercial entre el expositor y la empresa patrocinadora de la actividad, que es Laboratorios PROCAPS. El pago de honorarios corresponde a esta actividad académica puntual. He sido speaker y consultor de laboratorios farmacéuticos de muchos: Lilly, Roche, Organon, AstraZeneca, Bristol, Bayer, Pfizer, GSK, Novartis, Arjon, Merck, Procast, Tenoquímicas, Lundbeck, Bussier. Y he hecho investigación clínica con laboratorios también. Dentro de ellos está Lilly, Roche, AstraZeneca, Pfizer, Arjon y Lundbeck. También he hecho investigación con entidades gubernamentales, con Colciencias en Colombia. Hemos tenido varios grandes Colciencias, y con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Y he hecho investigación básica y en este momento con algunas universidades como la Universidad Libre, Javeriana, Universidad de Antioquia y Universidad del Valle. También investigación clínica con la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios, la Universidad ICESI y la Fundación Valle de Lili. Quiero empezar con esta primera diapositiva o primer slide relacionado con el conocimiento y las actitudes de los médicos generales australianos hacia el cannabis medicinal. Una encuesta transversal. ¿Por qué australianos? Porque realmente estuve buscando estudios en donde se evaluara la percepción de los médicos con relación al uso del cannabis medicinal, pero encontré, por ejemplo, un estudio brasileño, solamente entrevistaron a 10 psiquiatras y a 10 personas de otra profesión, entonces creo que fue muy corto. Este es un estudio en donde hay un N de 632 personas y hay unos datos interesantes, ¿sí? Preguntas como que si el cannabis medicinal podría ser un producto para prescripción en ciertas indicaciones. Los médicos
consideran en una proporción importante que sí, en ciertas indicaciones, que si piensan que los pacientes se pueden beneficiar con cannabis medicinal, el 44% piensan que sí, hay un 34% neutral. Usted podría entrenarse en el uso de cannabis medicinal, ahí sí baja, solamente digamos unos 2 de cada 3 médicos, 1 de cada 3 médicos consideraría usar el cannabis medicinal. Y si usted se siente bien hablando de cannabis medicinal con los pacientes, realmente también la mayoría no se sienten bien hablando de cannabis medicinal con los pacientes. Es decir, estos dos últimos puntos, pues en donde se habla de que, el primer punto de que sí sería bueno utilizar el cannabis medicinal, pero hay un temor, pues lo que nos muestra aquí, digamos, es un desconocimiento básicamente del tema. Cuando se le pregunta a los médicos que en qué considera que el cannabis medicinal puede ser eficaz o puede tener una aplicación, pues casi todos consideran que en cuidado paliativo, en el tratamiento del dolor por cáncer, en la epilepsia intratable, en la espasticidad, y ahí va bajando. Y los últimos temas que se consideran es el estrés postraumático, el insomnio, la ansiedad y la depresión. Digamos, los médicos consideran que, digamos, y creo que es porque apenas estamos explorando estos temas, aunque hay ya muchos estudios al respecto, en donde se considera que los trastornos de este tipo no tendrían, digamos, una aplicación importante con el cannabis medicinal. Si el cannabis es más peligroso que las estatinas o los antidepresivos o los antipsicóticos, realmente casi todas las personas consideran que pues realmente no es tan peligroso como otros medicamentos, y creo que eso, digamos, es una oportunidad de utilizar el cannabis bien. Pero ¿por qué existe el cannabidiol y el THC, el tetrahidrocannabinol? Y aquí, pues, incluso estuve hablando con dos amigos, mi mejor amigo que es biólogo evolucionista y su esposa que es neurobióloga, y ellos me explicaron que definitivamente existe un fenómeno, una disciplina, digamos, que no ha tenido un desarrollo fuerte, pero que ha sido planteado, que se llama la ecología química, ¿ya? En donde existe, digamos, una tendencia de los organismos a repelerse o atraerse químicamente, ¿sí? Entonces, en ese proceso, digamos, encontramos situaciones como que me explicaba Juan Carlos Gallego, el amigo, que muchos insectos viven en el copo de un árbol, el otro insecto vive en la mitad del árbol y otro insecto vive en la parte de abajo del árbol, porque cada uno tiene como su terreno establecido, y ese terreno está establecido, digamos, o ese área está establecida por unos, digamos, mensajes químicos y una comunicación química, por decirlo así, entre la planta y el insecto, ¿no? Pero esto incluso se va mucho más allá a los a mamíferos superiores, como el hecho de todos estos herbívoros que tienen que pastar. Ellos saben qué se pueden comer y qué no se pueden comer, porque las plantas también, en su defensa del entorno, crean sustancias que pueden ser tóxicas para los depredadores o los herbívoros en este caso. Por ejemplo, sabemos de la burundanga, por ejemplo, o las plantas que producen heroína o que producen derivados, digamos, de la heroína, que pues uno dice, pero esto fue que la naturaleza los creó, digamos, para utilizarlos en el hombre, pero realmente es un proceso de millones de años en donde se van acomodando las poblaciones, y el mensaje, digamos, fundamental es a través de esas comunicaciones químicas. Y las plantas tienen una característica muy particular, que tienen un metabolismo secundario. Me decía uno de mis amigos que definitivamente gastan una gran cantidad de energía produciendo sustancias de todos los tipos. Por eso encontramos en las plantas
una gran cantidad de suministros, digamos, para la industria farmacéutica y de hecho en las plantas encontramos muchas de las posibilidades medicinales y tóxicas, digamos, para el ser humano. El hecho de que la planta empiece a sintetizar diferentes y cantidades de químicos diferentes es para generar, digamos, en ciertas especies que la pueden consumir, digamos, le pueden generar algún malestar o alguna, no solo malestar, sino repulsión. De hecho, si vemos el cannabis sativa, que es de donde sale la marihuana, tiene más de 400 químicos. Las hojas de la marihuana tienen más de 400 químicos de diferentes tipos de hidrocarburos, esteroides, flavonoides, aminoácidos, y además tiene 79 cannabinoides diferentes. Es decir, yo siempre me hice esa pregunta: ¿por qué una planta crea tanta variedad de químicos en sus hojas? O sea, ¿cuál es la razón de eso? Y la razón es claramente evolutiva. Lo que ocurre es que en ese proceso y esa interacción entre los mamíferos y las plantas empiezan a intercambiarse sustancias, y esas sustancias pueden tener relación directa con diferentes órganos receptores del cuerpo, y creo que es una explicación interesante para entender un poco por qué esta relación entre las plantas y el ser humano, y especialmente los productos químicos de las plantas. Aquí les muestro unos fósiles. Estos fósiles son míos. Yo soy coleccionista de fósiles, es mi afición. Siempre me ha parecido supremamente sorprendente todo este proceso evolutivo. Y resulta que el cannabidiol y los receptores de cannabidiol están desde hace 500 millones de años en la naturaleza. De hecho, todos los cordados y los mamíferos parece que tienen receptores de cannabidiol. Estos son unos fósiles, una muela de mamut, un colmillo de mamut y un pez. La muela de mamut es de esta región, de Toro Valle, y el pez sí lo conseguí en el Brasil. A lo que quiero llegar es que el proceso evolutivo lleva implícito el receptor de cannabidiol. El receptor de cannabidiol 1 especialmente está presente en todos los vertebrados y, como les dije, hace 500 millones de años cumple una función. Y estos endocannabinoides en todas estas especies cumplen multitud de funciones, tienen múltiples funciones, y eso me parece a mí supremamente interesante. Además, funciones, y lo describen claramente en un texto hermoso que leí al respecto, que son funciones de gran sutileza. Y ese es un punto al que quiero llegar para poder, digamos, entender por qué podríamos usar derivados del cannabis sativa en nuestra práctica clínica. El primero que describió el tetrahidrocannabinol fue Rafael Mechoulam, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en 1964. En 1964, yo nací en 1963, o sea que tenía yo un año cuando descubrieron el tetrahidrocannabinol. Después, en 1988, se pudo localizar el receptor de cannabinoide 1. Pues fue relativamente, bueno, no sé si sencillo, pero fue colocarle un carbono radiactivo al THC, al tetrahidrocannabinol, y ese carbono radiactivo se localizó en diferentes partes del cerebro, en diferentes concentraciones en diferentes partes del cerebro, en otras partes del organismo, pero en gran proporción en el sistema nervioso central. Este es el estudio de Howlett. Este doctor Howlett es el que ha hecho los estudios, digamos, más representativos de los receptores de cannabidiol en el mundo. Lisa Matsuda, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, clonó el receptor de cannabidiol, y ahí entonces Catherine Leden, de la Universidad de Bruselas, acuérdense que la Universidad Libre de Bruselas fue el último premio Nobel, el que habló de los ciclos biológicos en los mamíferos.
y Andrea Zimmer de la Universidad de Bonn hicieron los primeros ratones transgénicos y se dieron cuenta que esos ratones que tenían una proteína CB1 atenuada, un receptor CB1 atenuado, no respondían al tetrahidrocannabinol. O sea que ahí se cerró el ciclo de que el tetrahidrocannabinol realmente es un agonista del receptor CB1. Y Giovanni Marcicano en el 2003 ya empezó a darse cuenta que esos ratoncitos que no tenían receptores CB1, de cannabinol 1, no se atenuaba el miedo asociado a una descarga. Ya les explicaré en qué consistió ese experimento, pero fue muy interesante. De hecho, después se estableció por múltiples vías que los endocannabinoides intervienen en la extinción del dolor y de sentimientos adversos encadenados por el recuerdo de experiencias pasadas. Este es el experimento, el famoso recinto de Vogel, el test del conflicto de Vogel, donde pues el ratón, usualmente estos experimentos se hacen con ratones, accede a la comida, pero cuando accede a la comida siente un corrientazo. Entonces él tiene hambre, quiere comer y empieza a sentir mucho miedo de no comer, de no poder comer, porque siente el corrientazo, pero el hambre le puede y se acerca a la comida y siente el corrientazo. Pero después, cuando ya se acerca a la comida y no siente el corrientazo, y van pasando las horas y los días y no vuelve a sentir el corrientazo, se extingue el miedo. Y eso lo miden muy bien los neurobiólogos a través de la conducta del ratón. Pues los ratones que tienen tienen clonado el CB1, o sea, son transgénicos con el CB1 no funcional o levemente funcional, no hacen la experiencia de retiro, es decir, siguen con miedo, no logran atenuar el miedo, y por eso se considera que el cannabis el cannabidiol y muchas sustancias derivadas de la planta pueden tener un efecto como de atenuación de traumas previos, además de un efecto ansiolítico. Esta es la famosa laberinto en T. La comida se pone en donde el ratón no se siente protegido, que es, digamos, donde está el precipicio. Aquí está protegido, y esta es una manera de evaluar el papel del cannabidiol como ansiolítico. El animal, digamos, se atreve más a salir y a caminar por estos pasillos abiertos cuando está, digamos, con menos ansiedad, y esa ansiedad se la puede haber ocasionado un fármaco como el cannabidiol. Después, siguiendo, digamos, en este recuento un poco histórico, la doctora Tamás Fron del Instituto de Medicina Experimental de la Academia Húngara de Ciencias de Budapest y Kenneth Mackey de la Universidad de Washington encontraron que los receptores de cannabinoides se encuentran más concentrados en algunas neuronas y que en posiciones sumamente específicas de dichas neuronas. Ellos fueron los que describieron que esos receptores de cannabidiol están cerca a la sinapsis. O sea, casi nunca se encuentran receptores de cannabidiol, digamos, en el cuerpo celular, a no ser que en ese cuerpo celular haya una sinapsis. Se encuentran siempre cerca a la sinapsis, y eso tiene una razón fisiológica y biológica. Y fíjense lo curioso, este doctor Meshulam de la Universidad Hebrea de Jerusalén, 28 años después de haber descubierto el tetrahidrocannabinol, descubrió en 1992 el primer ácido graso que tenía efecto similar al tetrahidrocannabinol, pero que era endógeno. Es decir, tenía las propiedades del tetrahidrocannabinol, pero era producido por nuestro propio organismo, y lo llamó anandamida. Ananda significa en sánscrito éxtasis. Él le quiso poner ese nombre, anandamida. Y posteriormente se encontraron otros agonistas endógenos de ese receptor 5-hidroxitriptamina 2, como el 2-araquidonilglicerol o 2-AG. Digamos, ya se han encontrado 6 agonistas del receptor CB1
pero de los otros 4 agonistas no se conoce mucho el efecto. Los más, digamos, representativos son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol o 2-AG. Posteriormente se encontró el receptor CB2, el cannabidiol 2, pero este receptor tiene unas características muy peculiares. Primero, voy a mostrar aquí la distribución de los receptores. El receptor CB2 se encuentra principalmente en el sistema inmunológico. De hecho, se encuentra en el cerebro, pero más asociado a todos los componentes microgliales del cerebro, pues que tienen que ver con la respuesta inmune. El CB2 se encuentra ampliamente distribuido por el organismo, principalmente, como les decía, en el sistema inmune, por todos los órganos. Tiene un papel importante en el tracto respiratorio, músculo esquelético, en la piel, se expresa también en algunos tumores, también hay en el sistema nervioso central, pero en menor proporción, mientras que el cannabinoide 1 es principalmente del sistema nervioso central y tiene que ver con funciones como el apetito, la actividad motora, la coordinación motora, la percepción del dolor, la memoria de corto término, incluso con el pensamiento. Entonces tenemos, digamos, ya se han descubierto otros tipos de receptores, pero todavía están muy poco especificados, y realmente el receptor de utilidad farmacológica en este momento es el receptor CB1. Estos receptores CB1 están en todo el cerebro, pero especialmente concentrados en corteza y especialmente en corteza prefrontal. Eso llama mucho la atención, pues porque la corteza prefrontal es la que se ha relacionado con patologías mentales, especialmente con esquizofrenia. Se encuentra también en el hipotálamo, se encuentra en los ganglios basales, en la amígdala cerebral, en el tallo cerebral y la médula espinal, en el cerebelo, en el hipocampo. Y yo quiero hacer referencia a que estos agonistas de los receptores CB1, el 2-AG y la anandamida, se producen directamente de las membranas celulares. Es decir, tiene una característica muy particular con relación a otro tipo de transmisores intracerebrales, y vamos a ver eso. Aquí quería comparar la anandamida y el 2-araquidonilglicerol con el delta 9 tetrahidrocannabinol. Si pueden ver, pues son como diferentes, ¿no? Tal vez por eso casi no logran sintetizar o encontrar, perdón, la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Es llamativo porque los neurotransmisores comunes se sintetizan en el citoplasma, son hidrosolubles, se almacenan en vesículas, se liberan en el espacio sináptico y tienen, digamos, una función muy puntual en ese espacio sináptico. Mientras que los neurotransmisores cannabinoides se sintetizan en la membrana celular, son liposolubles, no se almacenan en vesículas, no hay vesículas para la anandamida ni el 2-AG, se liberan por toda la célula, se liberan por cualquier lado de la célula y tienen un efecto paracrino. O sea que vemos dos tipos muy particulares de neurotransmisores. Yo diría que lo que hablaba con mis amigos es que estos neurotransmisores cannabinoides seguramente fueron más primarios que los neurotransmisores que conocemos comunes, como las aminas biógenas o los neurotransmisores aminoacídicos. Se sintetizan dentro de la membrana utilizando una maquinaria que se utiliza como segundo mensajero, como el diacilglicerol, el araquidonilfosfatidil o la amine, salen de la membrana y producen su efecto digamos, una distancia corta. Ellos no tienen mucha posibilidad de migrar los endocannabinoides. Y tienen dos enzimas, la amida hidrolasa de ácido graso, que convierte la anandamida en ácido araquidónico, que es un neurotransmisor también, es también
un mensajero, un segundo mensajero, y en etanolamina, y el 2-AG lo convierte también en ácido graso y glicerol, a través de una enzima que se llama monoacilglicerol lipasa. Este es el sistema endocannabinoides. De hecho, fue descubierto hace poco. Realmente, el último receptor que se ha descubierto, digamos, del sistema nervioso central fue el receptor CB2, ¿ya? Y el sistema endocannabinoide consiste en esos dos receptores, estas dos endocannabinoides y unas enzimas que regulan esos receptores, esos endocannabinoides. Ese es todo el sistema endocannabinoide. ¿Qué quiere decir que sea tan sencillo? Que seguramente o es conservativa y evolutivamente muy definido, o que todavía nos falta mucho conocimiento para encontrar otros endocannabinoides. Entonces yo diría que tenemos como dos sistemas de transmisión. Un sistema, yo diría que es más primitivo, que son los endocannabinoides, y también las prostaglandinas. Yo me leí todas las prostaglandinas cuando era estudiante porque habían acabado de ser descubiertas, y también son productos lipídicos que tienen unos efectos reguladores de las funciones. Igual, como vamos a ver más adelante, los endocannabinoides son básicamente unos reguladores de las funciones. El hecho de ser reguladores quiere decir que estuvieron como primero que los otros receptores, que los otros tipos de moléculas. Y eso me parece que es significativo porque es como si fuera un plasma de ácidos, de membranas lipídicas, en donde se producen estos endocannabinoides que actúan a corta distancia, y otras cosas, digamos, un poco más sofisticadas, que son los receptores de acetilcolina y los receptores de dopamina y todo eso, que producen unas funciones mucho más específicas y más contundentes. Entonces, lo que vamos a tener la oportunidad es de trabajar con un modulador. Y aquí yo diría, como hablaba con un psicoanalista hace poco, que es como si el sistema endocannabinoide fuera el inconsciente de los procesos neuroquímicos. Están como por allá por debajo, produciendo una función supremamente importante que define el funcionamiento final de esas otras estructuras proteínicas y de esas otras estructuras, digamos, evolutivamente más contemporáneas, o sea, filogenéticamente más recientes. Esa es, digamos, una hipótesis que planteo porque es que me parece súper interesante el funcionamiento del cannabidiol. Fíjense que otra característica del cannabidiol, no la puse acá, es que los neurotransmisores comunes son neurotransmisoras, llamémoslos anterógrados, no sé si ese sea el término, porque ellos salen de la membrana presináptica y se van para la membrana postsináptica. Los neurotransmisores cannabinoides son retrógrados, no en el sentido de que tengan una limitación cognitiva o algo así, sino que fluyen retrógradamente, es decir, de la membrana postsináptica hacia la membrana presináptica. Fíjense, eso es lo interesante, que lo podemos ver acá claramente graficado, en donde está esta neurona GABAérgica y aquí hay una neurona glutamatérgica. Hay estímulo de las dos neuronas, pero digamos la neurona glutamatérgica no está funcionando bien porque la GABAérgica no está funcionando bien, no es el término. Su efecto y la sumatoria de los potenciales evocados postsinápticos, todos los potenciales, los potenciales, los micropotenciales que genera cada una de las sinapsis, o la inhibición de los potenciales que genera el GABA, pues genera como que aquí no es muy evidente la función de la neurona excitatoria, porque la neurona inhibitoria la está bloqueando. Pero ¿qué ocurre? Que cuando esta sinapsis se vuelve muy continua, normalmente la producción de la anandamida depende de la actividad sináptica. Si es una actividad leve, parece que no se libera mucho, pero cuando la actividad se vuelve muy marcada, empieza a ejercer su función de reguladora. Y fíjense que aquí en esta segunda imagen
ya empieza por una relación, digamos, con los canales de la activación de los canales de calcio, generan liberación, formación de de 2-AG, en este caso sería de 2-AG, y el 2-AG viene y estimula este receptor y disminuye la actividad GABAérgica, facilitando la actividad glutamatérgica, es decir, es facilitadora. Pero lo más llamativo es que tanto el 2-araquidonil glicerol, este 2-AG, actúa en ciertos momentos o en ciertas circunstancias inhibiendo, digamos, la función GABAérgica y en otras circunstancias podría inhibir también la función glutamatérgica. O sea que es un verdadero modulador. De hecho, modulan todos los receptores. O sea, la anandamida y el 2-AG están modulando los receptores dopaminérgicos, colinérgicos, serotoninérgicos, incluso modulando receptores de tipo ionotrófico. Entonces, fíjense la función tan especial de este tipo de moléculas, porque son moléculas que regulan una función que se está saliendo de control. Por eso podemos hablar de que son moduladoras. Si hay mucha excitación, pues se libera 2-AG pero si hay poca excitación, se libera el 2-AG para que haya inhibición de la función GABAérgica y la excitación sea prominente. Pero seguramente si hay mucha excitación, pues lo que se permite es que se bloquee la función GABAérgica, se incremente la función GABAérgica para que la función glutamatérgica pueda estar bloqueada. Es decir, hay una regulación de todas las funciones. Este fenómeno se llama supresión de inhibición inducida por despolarización, pero también hay supresión de excitación inducida por despolarización. Solamente se producen endocannabinoides cuando las neuronas se excitan varias veces. Dicen que entre 5 o 10 veces es donde se empieza a generar la producción. Digamos, cuando la función está regulada autónomamente y no hay mucha actividad GABAérgica ni mucha actividad glutamatérgica, pues digamos, no hay producción de endocannabinoides. Actúa en un espacio reducido y en un tiempo limitado. Entonces, esta presencia de los endocannabinoides en todas las terminales nerviosas inhibitorias excitatorias ejercen esa función reguladora. Aquí tenemos pues que el 2-araquidonilglicerol, 2-AG, es un agonista completo del CB1, mientras que la anandamida no es un agonista parcial del receptor CB1. Ya, esto es importante, digamos, para que tengamos en cuenta ahora que hablemos de la función farmacológica. Fíjense que aquí estamos viendo todos los circuitos que van de la corteza a los ganglios basales, los circuitos corticoestriato nigrotalamocorticales, circuitos corticoestriato pálido nigrotalamocorticales, todos estos circuitos que regulan nuestra función afectiva, nuestra función motora y nuestra función cognitiva. Aquí están, digamos, las neuronas GABAérgicas. También hay neuronas, las GABA son las blanquitas, hay neuronas de glutamato, las neuronas colinérgicas, las neuronas y las receptores receptores cannabidiol 1. Fíjense que en todas las estaciones participan los receptores de cannabidiol 1, menos en el núcleo subtalámico y tampoco en la sustancia negra compacta. Bueno, en la sustancia negra compacta también participan de una manera muy particular. En la sustancia negra reticulata están regulando la función de estos circuitos. Por lo tanto, el cannabidiol tiene una repercusión en la conducta motora, ¿no? Y aquí vemos, es un poquito lo mismo que vimos con el GABA, pero con la dopamina, en donde la liberación de anandamida produce, digamos, una inhibición de la activación de los receptores dopaminérgicos. Si hay mucha anandamida, pues entonces los receptores, la actividad del receptor D2 se disminuye. Digamos, hay como un ciclo que se da en el cuerpo estriado, pues está relacionado con el cuerpo estriado, pero esto se puede dar también en otras partes del cerebro, y de esta manera hay una facilitación de la conducta motora
cuando la función de la, ya lo vamos a ver, el efecto del receptor D2 sobre la anandamida para que la función motora y cognitiva esté mejor. Y hay cosas muy interesantes en todo esto, ya para entrar un poquito en el tema de la psicosis y de la esquizofrenia como parte de las patologías duales, es que el receptor cannabinoide tiene una influencia sobre los receptores NMDA, y esa influencia está debida pues a su relación con los segundos mensajeros, que pueden ser el AMP cíclico y el efecto de la anandamida o del 2-AG sobre el receptor. Y se ha visto que cuando el receptor tiene un efecto mayor, en donde se disminuye su unidad del receptor NMDA, NR1 y C1, las personas tienen menos manifestaciones esquizofrénicas. Y cuando, tienen menos actividad del receptor NMDA. Pero cuando prevalece la función NR1 sin este C1, la manifestación es más depresiva. Digamos, hay este control del receptor cannabinoide que tiene sobre ese receptor tan importante que es el receptor NMDA, que es el receptor más significativo de nuestra corteza cerebral. Ese efecto que tiene el CB1 sobre ese receptor es tan importante porque regula funciones cognitivas y regula funciones emocionales sobre un solo receptor que se encuentra, que puede estar en la corteza cerebral o puede estar en otras partes, digamos, subcorticales. Pero es muy interesante este estudio que muestra que cuando se disminuye, se incrementa el NR1, tenemos, por efecto del receptor de cannabidiol, tenemos un incremento de dopamina, de noradrenalina y de 5-hidroxitriptamina. Pero cuando ocurre lo contrario, hay un aumento de glutamato y una disminución de 5-hidroxitriptamina. Esto puede conllevar a manifestaciones depresivas y esto, por supuesto, que puede conllevar a manifestaciones psicóticas. Entonces, fíjense lo interesante, el papel tan significativo de los receptores cannabinoides en este sentido. Ahora sí, sus aplicaciones en la patología dual, y sus aplicaciones dependen del siguiente hecho. Resulta que la dopamina, el receptor de dopamina, puede tener una repercusión sobre la producción de anandamida. Cuando hay mucha actividad dopaminérgica se produce más anandamida, y esta anandamida, que tiene un efecto sobre los receptores cannabinoides, pueden generar que hayan síntomas psicóticos, ¿ya? Puede generarse, digamos, el hecho es que la disminución de anandamida, se ha visto, por ejemplo, en los psicóticos un incremento significativo de anandamida en líquido cefalorraquídeo, incluso en sangre, se incrementa la anandamida. Pero el efecto de ese incremento de anandamida precisamente es un bloqueo que tiene la anandamida de activar su receptor y se incrementa. Parece que el incremento de la actividad de la anandamida en congruencia con la función del receptor D2 puede disminuir la actividad de los síntomas psicóticos. Aquí están aumentados los síntomas psicóticos, aquí están disminuidos. Aquí hay más anandamida, aquí hay menos anandamida, aquí hay buena función dopaminérgica y la función dopaminérgica está disminuida. Pero la anandamida parece que a través del receptor CB1 tiene una regulación de la función dopaminérgica. Ahí es donde actúa el cannabidiol. El cannabidiol bloquea la función, la enzima que degrada la anandamida, y de esa manera el incremento de anandamida más otros efectos, parece que anandamida no solamente actúa en el receptor, es un agonismo parcial sobre el receptor, sino en la misma membrana celular, modificando la funcionalidad. Yo no voy a profundizar mucho en estos aspectos, pero sí quiero mostrar que la anandamida, el cannabidiol tiene un efecto regulador de los receptores que captan, de los transportadores de dopamina, o sea que puede incrementar la dopamina en el espacio sináptico. El cannabidiol también puede disminuir esta activación de estos receptores de la anandamida. Puede tener un efecto sobre los receptores de hidroxitriptamina, especialmente en el soma,
y en ese efecto tiene que ver con la producción de la AMP cíclico. Y el hecho de que bloquee el receptor de anandamida, eso tiene una serie de consecuencias fisiológicas en la neurona. Entonces, creo que el cannabidiol se sitúa en un espacio central que muestra varios puntos desde el punto de vista preclínico, desde el punto de vista básico. Y el punto fundamental es que mejora la funcionalidad, digamos, de las neuronas, genera una regulación funcional, especialmente de la función dopaminérgica, generando un efecto, digamos, similar al efecto antipsicótico. Y ese efecto antipsicótico es precisamente por ese efecto de regulación que tiene, con la dopamina. Además, tiene un efecto positivo sobre el ciclo de vitamina 1A, más otros efectos que yo creo que ya no entraríamos a la clínica. Los estudios preclínicos, creo que ya voy a tratar de agilizar un poco. Muestran que el cannabidiol en modelos de psicosis en ratas que se hacen con apomorfina tienen un comportamiento muy similar al del haloperidol, y eso precisamente por el efecto de potenciación posiblemente de la regulación de la función dopaminérgica. También estudios en ratones pues muestran que los modelos de anfetamina, los modelos de psicosis con anfetaminas y con ketamina tienen un comportamiento muy parecido al uso de clozapina, incluso relacionado con los efectos adversos son muy similares a los de la clozapina, o sea, menos efectos adversos el cannabidiol. El haloperidol sí tiene sus efectos adversos relacionados pues con los efectos extrapiramidales y eso, pero el efecto, digamos, antipsicóticos es similar al del haloperidol. Los estudios de fase 1 con el cannabidiol muestran que es un medicamento seguro. Estos estudios en sujetos normales, voluntarios, por vía oral, inhalatoria o intravenosa, no indujo ningún efecto tóxico significativo en humanos. Incluso después de 30 días, entre 10 y 400 miligramos, no tuvo ningún tipo de alteración significativa en los exámenes neurológicos, psiquiátricos o clínicos. Y en dosis mayores, en una persona con pacientes con enfermedad de Huntington, que ya se utilizó, digamos, con un fin específico, no indujeron ninguna toxicidad. De hecho, la dosis del cannabidiol puede, ya en los estudios clínicos de dosificación posteriores, pueden incrementarse hasta 1200 miligramos, 1500 miligramos. Fíjense el efecto que tiene el cannabidiol sobre los síntomas psicóticos en humanos. Este es también un modelo experimental en donde se generó, se aplicó, bueno, se suministró 5-tetrahidrocannabinol, que todos sabemos que tiene un potencial psicotogénico, y se ve en los círculos como, por ejemplo, la alteración del pensamiento, la desconexión del pensamiento, cómo sube con el tetrahidrocannabinol y cómo el efecto es regulado por el cannabidiol. La perturbación perceptual también es regulada por el cannabidiol, la despersonalización y la alteración de la comunicación. Digamos, ya pues sabemos que hay un efecto psicotogénico por el lado del tetrahidrocannabinol, eso se sabe hace mucho tiempo, y hay un efecto, digamos, muy antipsicótico, por decirlo así, por el lado del cannabidiol. Aquí vemos, por ejemplo, lo que ocurre con el cannabidiol también en una infusión de ketamina que puede llevar a las personas a manifestaciones psicóticas. Con el cannabidiol esas manifestaciones no son tan importantes y es significativa la diferencia. Los estudios que han habido en esquizofrenia, pues ya para el 2020 hay varios estudios doble ciego que nos pueden ayudar a definir cuál es su uso, digamos. Pues los primeros estudios que se hicieron fueron estudios abiertos, con algunos con mejoría, pues muy discutibles por el hecho de ser como tan limitados, pero este estudio doble ciego que se hizo en pacientes y que se comparó perdón, este no es... bueno, sí, se comparó con amisulpride, es un estudio supremamente interesante porque hubo mejoría con el cannabidiol y con el amisulpride, y voy a hacer referencia a este estudio un poquito más adelante. Este es un estudio que se hizo solamente con 4 pacientes, en donde se suministró cannabidiol,
digamos, pacientes resistentes, con esquizofrenia resistentes, el cannabidiol se suministró en 2 fases y se puede observar en una fase, primero placebo, después cannabidiol, después placebo, después antipsicótico, ¿no? Y el comportamiento, digamos, del cannabidiol con relación al antipsicótico fue similar. Este es el estudio que les quería hacer referencia, en donde pues hubo una muy buena selección de los pacientes. Es un estudio doble ciego, a algunos se les suministró cannabidiol, a los otros amisulprida. Me parece muy significativo este estudio porque la amisulprida, desde mi punto de vista, es uno de los mejores antipsicóticos que hay. Yo diría que es el mejor. De hecho, las guías colombianas de esquizofrenia realizadas por el Ministerio de Salud bajo la coordinación de la Universidad Javeriana, después de revisar todas las evidencias del efecto de los antipsicóticos, encontró que la amisulprida es un antipsicótico, digamos, con menos efectos adversos y con una eficacia mucho mayor que otros antipsicóticos. De hecho, yo pienso que es un buen antipsicótico que tiene un efecto D3 que no tienen los otros antipsicóticos. Es un bloqueador D3, no es tiene un bloqueo D2 como otros antipsicóticos, pero su target de bloqueo son los receptores D3, y yo creo que ese efecto sobre los receptores D3 genera una respuesta antipsicótica mejor. Y fíjense aquí cómo el cannabidiol y la amisulprida tuvieron un comportamiento similar en el PANSS, y eso es lo que me parece significativo de este estudio, porque se comparó con un antipsicótico, digamos, poderoso. Digamos, la disminución de síntomas negativos también fue muy importante con el cannabidiol, como vamos a verlo más tarde con cierto detalle. Y una de las cosas interesantes de este estudio, bueno, midieron los síntomas extrapiramidales. Definitivamente hubo menos síntomas extrapiramidales con el cannabidiol, hubo menos ganancia de peso, hubo menos producción de prolactina. Y lo interesante es que aquí se relacionó el uso de cannabidiol y de amisulpride. Se hicieron mediciones de anandamida, del endocannabinoide anandamida, y se encuentra que con la amisulpride se incrementa un poco, pero después disminuye al día 28, mientras que con el cannabidiol la anandamida se incrementa, lo que quiere decir que está generando una modulación interesante de la función dopaminérgica. Hay muchos otros estudios. Hay estudios en enfermedad de Parkinson en donde hay una reducción significativa de síntomas psicóticos y no hay casi efectos. Digamos, podría ser un buen antipsicótico para enfermedad de Parkinson, teniendo en cuenta que en la enfermedad de Parkinson tenemos esa oposición entre los medicamentos antipsicóticos y los medicamentos antiparkinsonianos, y bloqueamos los receptores dopaminérgicos y el neurólogo los estimula y se nos vuelve un poco un descuadre. Eso creo que valdría la pena hacer estudios en enfermedad de Parkinson con el cannabidiol. Otro estudio bastante interesante es este estudio que se hizo en pacientes esquizofrénicos abusadores pacientes esquizofrénicos abusadores de cannabis, en donde se encuentra que pues se disminuye, digamos, hay un efecto, digamos, positivo sobre el abuso, disminuye un poco la ansiedad y mejora la calidad de vida. Hay otros estudios, pero por cuestión de tiempo no puedo hacer referencia a todos. Este estudio es súper interesante. Es un estudio doble ciego. En donde se evalúa el efecto sobre los síntomas positivos. Y bueno, se aplicaron todas las escalas. Este es un estudio en donde hubo una combinación, digamos, de antipsicótico con el cannabidiol, que pues eso hay varios estudios de esas características que muestran los resultados interesantes, porque pareciera que el cannabidiol regulara un poco más la función dopaminérgica y por lo tanto los efectos adversos pueden estar disminuidos. Esta combinación de cannabidiol con antipsicóticos parece también ser muy promisoria en la patología psicótica.
Y pues se ha utilizado también el cannabidiol en estudios doble ciego en fumadores. Se encuentra que si bien no reduce el craving, digamos el craving, perdón, en pacientes fumadores, puede disminuir el consumo sin tener mayores efectos. También, digamos, han habido estudios en pacientes consumidores de opiáceos, y esos estudios muestran que pueden disminuir también el craving y además mejoran digamos, disminuyen la tendencia al consumo. Pero es que no alcancé a hacer referencia a eso. Ya quiero concluir, digamos, más bien podríamos ampliar ahora ciertas cosas con las preguntas. Afortunadamente estoy con el doctor Cassiani, que es muy experto en temas de farmacodependencia. Yo diría que tenemos, digamos, la posibilidad de utilizar una sustancia de origen natural que purificada tiene un efecto significativo, que tiene, digamos, un fundamento evolutivo y preclínico interesante, porque es una sustancia básicamente reguladora, por lo tanto, digamos, no perturba las funciones cognitivas, sino que más bien hace un proceso, digamos, como de modulación, ¿sí? Esa sustancia puede tener un efecto clínico en diferentes patologías, dado que el sistema endocannabinoide está distribuido ampliamente por todo el sistema nervioso y, digamos, ha mostrado ciertos resultados positivos, y yo creo que algunos significativos en ansiedad, en estrés postraumático, en abuso de sustancias, en comorbilidad o en patología dual de esquizofrenia más consumo de cannabis. Son estudios muy interesantes que hay al respecto. En anorexia nerviosa y en otras, por ejemplo, en insomnio se está explorando. Y si la pregunta es por qué se puede explorar en tantos sistemas, precisamente porque este sistema endocannabinoide es ubicuo y puede estar alterado regionalmente, y, digamos, el cannabidiol podría generar una regulación de esa función. Yo creo que faltan investigaciones futuras. Yo creo que es un tema supremamente promisorio. Este es solo uno de las moléculas procedentes de la planta del cannabis sativa. El tetrahidrocannabinol, digamos, tiene algunas aplicaciones clínicas, pero han sido muy controvertidas por el efecto psicotogénico que tiene. Y creo que deberíamos, ya teniendo en cuenta todos estos fundamentos biológicos y fundamentos clínicos, considerar el uso del cannabidiol en nuestra práctica clínica. Les agradezco mucho la atención y quedamos atentos a las preguntas. Impecable presentación. Yo estaba disfrutando una clase de neurofisiología combinada con una clase de ensayos clínicos de cannabidiol. Entonces, ahora vamos a darle la oportunidad a las personas que hagan sus preguntas. La primera pregunta que hay es de John Olarte. Dice que quisiera saber del THC qué componentes son realmente medicinales en su subdivisión, con base científica. Yo no sé si él se refería a los fitocannabinoides en general, que tienen efectos medicinales, o específicamente al THC y su potencial terapéutico, aunque no pregunta en qué patología. Doctor Arango, de pronto nos puede ilustrar sobre el potencial terapéutico del THC en psiquiatría. Realmente, cuando se utilizan compuestos con THC, en una revisión que hicimos con Laura Potes, una excelente residente de nuestro posgrado, ella hizo su revisión del uso de THC en diferentes patologías, ¿no? O de combinaciones de THC con cannabidiol, y la conclusión con relación a los productos no selectivos, digamos, del cannabidiol, de la planta de la marihuana, fue que definitivamente
no había ninguna evidencia de uso del THC, digamos, en psiquiatría. Podrá tener uso posiblemente en medicina paliativa o en otras, dolor, el manejo de dolor, esto podrá tener uso, pero en psiquiatría no tiene uso, en las patologías psiquiátricas no tendría uso. Y además, o sea, no hay evidencia de que la persona mejore en sus patologías psiquiátricas por el tetrahidrocannabidiol, pero sí hay evidencia de que empeora los síntomas psiquiátricos. Por ejemplo, en psicosis se ha visto claramente cómo el tetrahidrocannabinol exacerba las crisis psicóticas, se ha visto cómo el tetrahidrocannabinol produce más síntomas psicóticos en la población. Ya hay muchos estudios. En España, por ejemplo, desde que se liberó un poco el uso de la marihuana, desde que los jóvenes empezaron a fumar de una manera más libre la marihuana, pues si hace 10 años había un adolescente hospitalizándose, ahora hay 4 hospitalizándose por síntomas psicóticos, y esos síntomas psicóticos los han relacionado con el uso del componente del tetrahidrocannabinol de la marihuana. Eso es lo que hay que resaltar. De hecho, pues tenía una gráfica, pero no la alcancé a montar en diapositiva, en donde se muestra cómo con el transcurso de los años ha ido incrementando en la, en la, en la, en la hay un incremento, casi que se ha duplicado, triplicado la concentración de tetrahidrocannabinol en esas marihuanas. Digamos, las marihuanas que se fumaron en el 70, en el 80, los hippies, tenían como una relación, digamos, una regulación entre el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, digamos, como que iba ahí con su propio antipsicótico incluido, entonces no generaba tantas disrupciones, pero ya, digamos, las marihuanas más contemporáneas, hidropónicas, genéticamente manipuladas y todas esas cosas, sí muy posiblemente tengan una repercusión muy significativa en la psicosis y el uso clínico, como les digo, por lo menos en psiquiatría, no hay evidencia de que se pueda usar, pero sí hay evidencia de que empeora los síntomas psiquiátricos. Gracias, doctor Arango. Ahí quería señalar algo, agregar lo que dice el doctor Arango, es que yo personalmente, basado en las pruebas científicas, no le veo aplicación a THC en psiquiatría porque hay varias cosas, una reciente revisión sistemática en Lancet Psychiatry 2020 que mostró que en los estudios donde se dan administración simple de THC, ¿ya?, tienen efectos propsicóticos negativos y otros síntomas psicóticos. Además de que no encontró evidencia de su uso desde el punto de vista terapéutico. Y si nos vamos a la evidencia preclínica, es claro que el THC es claramente propsicótico. Entonces no hay ninguna racionalidad científica lógica para quererlo utilizar, por ejemplo, en esquizofrenia, porque tiene múltiples mecanismos propsicóticos definidos claramente, como cambios en la vía mesolímbica, alteraciones en la fosforilación de algunas quinasas, alteración en la proteína mTOR, en la vía de la EGSK, mientras que el cannabidiol sí tiene efectos antipsicóticos comparables a los propsicóticos de THC. Por ejemplo, el cannabidiol es neuroprotector en todas las vías en que acabo de mencionar, en donde el THC es propsicótico. Entonces, no hay un balance a favor de THC en su potencial terapéutico en neuropsiquiatría, en psiquiatría por lo menos. Y John aclaró que sí, él estaba interesado en sus usos potenciales en psiquiatría. Vamos con la segunda pregunta de Olga Rodríguez, que si hay estudios sobre el uso de cannabidiol en parkinsonismo inducido por medicamentos. Doctor Arango. Yo creo que no hay estudios en parkinsonismo inducido por medicamentos. Lo que sí hay estudios de combinación de antipsicóticos con cannabidiol, y esos pacientes que toman antipsicóticos con cannabidiol realmente tienen menos efectos extrapiramidales que los que consumen exclusivamente el antipsicótico. Pero digamos un estudio en donde ya se haya hecho juicioso para evaluar el efecto de los efectos extrapiramidales de los antipsicóticos y el cannabidiol, no conozco un estudio de esas características.
interesante sería hacerlo. No sé si el doctor conoce algún estudio de eso. Bueno, hay varios estudios preclínicos excelentes que muestran unos mecanismos muy claros antiinflamatorios, antiapoptóticos y neuroprotectores en animales sobre parkinsonismo inducido por haloperidol, que son geniales. Y recientemente, en el 2019, hay un trabajo donde trata de mostrar el papel del cannabidiol en síntomas de enfermedad de Parkinson, pero son trabajos pequeños y el tamaño del efecto es bajo. Entonces, sí es prometedor en la evidencia preclínica y hay algunos estudios clínicos recientes que tratan de demostrarlo, pero la evidencia no es sólida, pero es una área prometedora. Bueno, siguiendo con las preguntas, aquí hay una pregunta de Carolina Macías para el doctor Arango, desde su experiencia, ¿cuál sería la mejor propuesta para manejo de ansiedad y depresión asociado a dolor, artritis, artrosis y fibromialgia? Bueno, hay muchísimos estudios preclínicos, experimentales en ratas y estudios clínicos de uso de cannabidiol en dolor, de uso de cannabidiol en ansiedad y de uso de cannabidiol en depresión. Yo, de acuerdo a sus estudios clínicos, de acuerdo a la forma como funciona el cannabidiol en el organismo, lo que decía el doctor Cassiani es cierto, no hice referencia a eso, pero realmente tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto neuroregenerador por unas vías supremamente interesantes, porque son vías, como yo trataba de mostrarlo, que están, digamos, por debajo de los sistemas fuertes, es decir, todos son vías moduladoras. Y el hecho de que sea modulador quiere decir que lo que estamos haciendo es regulando un proceso que se está dando en el organismo. Yo no he tenido experiencia clínica con el uso en ansiedad, en dolor como tal. Sé de los estudios que se han hecho desde el punto de vista de medicina paliativa y creo que los resultados son muy satisfactorios. De hecho, digamos, la mayoría de médicos generales australianos consideran que el mejor uso del cannabidiol pues manejar cosas complejas, digamos, la mayoría de médicos lo consideran que es realmente útil. No tengo experiencia en el manejo específico de dolor con el cannabidiol. Okay, gracias, doctor Arango. Aquí hay otra pregunta de Carolina Macías, perdón, de Daniel Felipe Marino, que pregunta que ¿hay suficiente evidencia para utilizar cannabidiol hoy en el tratamiento usual de la ansiedad, la depresión o la esquizofrenia? Pues esa información la estamos recopilando y la estamos discutiendo exhaustivamente en un consenso que estamos haciendo del uso de cannabidiol en psiquiatría. La revisión que yo he hecho en esquizofrenia me da muchísimas pautas para utilizarlo en esquizofrenia. Es decir, el estudio que les mostré, y hay ya dos estudios en oposición a la amisulprida, digamos, comparando con la amisulprida, que les informé en la conferencia que era un antipsicótico excelente, creo que es el mejor antipsicótico que hay. Nada de lo que digo yo tiene relación ni con el laboratorio ni con la industria, es la experiencia clínica. La amisulprida, me parece que comparar el cannabidiol con la amisulprida es una gran prueba de fuego de que el cannabidiol funciona y de que es seguro, porque entre otras cosas tuvo menos efectos adversos en los dos estudios que se han hecho con amisulprida dobles ciegos, que digamos tienen un buen nivel de evidencia, digamos, la combinación de estos es un buen nivel de evidencia y se sitúa, digamos, como un estudio significativo. Creo que empieza a, digamos, autoriza un poco a utilizar el cannabidiol en esquizofrenia. Por supuesto que faltan pues todos los estudios y todas digamos, las gestiones
administrativas, y faltan con toda seguridad otros estudios más, pero a la dosis adecuada, la concepción desde la farmacología básica, desde los estudios preclínicos, desde todo lo que se ha hecho con la apomorfina, con la ketamina, con el THC y el uso del cannabidiol para oponerse a sus efectos de estas sustancias psicotizantes y los resultados positivos, y además los estudios clínicos que se han hecho, algunos casos supremamente interesantes, pero otros casos de uso del cannabidiol en esquizofrenia en consumidores de marihuana, esquizofrénicos que consumen THC, dan, digamos, una posibilidad significativa del uso en el clínico. Y como le digo, creo que tenemos que estudiar más, mirarlos más. Yo me he preocupado mucho por estudiar la parte básica y la parte neuroquímica de todo eso, me gusta mucho, y creo que la evidencia en este momento para esquizofrenia es relevante. Para ansiedad también hay muchos estudios, incluso estudios doble ciego en donde comparan con antidepresivos, y hay digamos, evidencia, digamos, si me preguntas, técnicamente la veo más fuerte en esquizofrenia y un poco menos fuerte en ansiedad, aunque las dos pueden ser significativas. En depresión, creo que todavía faltan estudios, realmente creo que no tenemos como muchos elementos en la literatura. Con relación a la ansiedad, también los estudios preclínicos son muy importantes, los estudios que se han hecho experimentales y los estudios moleculares que han hecho, creo que, entonces, en ansiedad y en esquizofrenia, pienso que tenemos que empezar a considerar el cannabidiol como una alternativa significativa. Gracias, doctor Arango. Bueno, también hay una pregunta acá del doctor Eric García, que dice, ¿qué evidencia existe del uso de cannabidiol en insomnio? Realmente en insomnio hay varios estudios en donde han utilizado el cannabidiol. Realmente no ha sido, digamos, contundente el resultado en insomnio. Parece que incluso en alguna circunstancia los pacientes tuvieron alguna dificultad para dormir, pero en términos generales, digamos, todavía falta explorar un poco más en el tema del insomnio. No es concluyente, digamos, que se pueda utilizar en insomnio. Bueno, doctor Arango, gracias. Sí, en eso de insomnio hay una cosa que sí es clara, es que las pruebas científicas para el uso de cannabidiol en insomnio primario son escasas, son muy malas. Es muy bueno en trastornos del sueño, pero asociado a otras patologías como estrés postraumático, trastornos de ansiedad, esquizofrenia u otra patología. Sin embargo, está corriendo ahora un estudio grande, un ensayo clínico controlado sobre insomnio primario. Estamos esperando y bueno, pero en este momento es insuficiente la evidencia en insomnio primario. El doctor Luis Alfredo Montenegro dice, buenas noches, gracias doctor Arango y Cassiani. Queremos saber sobre el potencial adictivo de cannabidiol. Interesante pregunta, doctor Arango. Pues esa la vamos a responder entre el doctor Cassiani y yo. Realmente no hay evidencia de potencial adictivo con el cannabidiol. Digamos, como que no se ha visto que la persona tiene una tendencia, digamos, a incrementar la dosis o tenga abstinencia por la falta de incrementar su dosis y después tenga manifestaciones de abstinencia. Digamos, no cumple criterios, digamos, para considerarlo como una sustancia con potencial adictivo. Entonces, doctor Cassianis, ¿qué me puede aclarar ahí? Sí, esa es una pregunta sumamente interesante porque había algunos datos aislados hace algunos años que trataban de indicar eso. El cannabidiol podría producir algunos efectos de abuso potencial, pero
los estudios preclínicos y su efecto modulador sobre el sistema mesolímbico y mesocortical y todos los neurocircuitos de la adicción y la mayoría de los estudios recientes, los ensayos clínicos que se han hecho, están en favor considerable y significativamente hacia concluir que el cannabidiol no tiene potencial adictivo. Y esa es una de las cosas atractivas que ha fomentado últimamente estudios de cannabidiol en pacientes con dependencia a cannabis, con dependencia a opioides, con dependencia a tabaco. Se está esperando trabajos sobre alcohol, ¿ya? Donde hay muy poco, y sobre cocaína. Pero la plausibilidad biológica en trastornos relacionados con alcohol es maravillosa y prometedora. Entonces, en eso podemos tener algo de tranquilidad y en general podemos decir casi con una seguridad y una tranquilidad que no tiene efectos de abuso y no tiene efectos, no tiene un potencial adictivo. Entonces, sí, hay que aclarar ahí una situación. Es que lo importante es saber el cannabidiol que se va a usar. Hay algunas empresas un poco artesanales que venden el cannabis como cannabidiol, pero tienen concentraciones altas de tetrahidrocannabinol. ¿Ya? Y algunas veces se han utilizado, las personas lo utilizan viendo los beneficios del cannabidiol, pero resulta de que finalmente también está consumiendo tetrahidrocannabinol. De hecho, este es un proceso que requiere, digamos, una tecnología importante, digamos, el hecho de aislar el cannabidiol del tetrahidrocannabinol y poder hacer un cannabidiol, tener un cannabidiol de 100% de pureza o de 99.5%, 8%, no sé, pues requiere ya de una tecnología que no se puede, digamos, no se puede desarrollar en una situación muy artesanal. Eso ha generado confusiones, porque hay productos que venden como cannabidiol, pero vienen con otras sustancias agregadas que pueden empeorar cuadros clínicos. Gracias, doctor Arango, por esa aclaración, porque me hizo recordar otra cosa. Uno de los elementos que estaba generando un efecto confusor y haciendo creer que el cannabidiol tenía efecto adictivo era que en algunos estudios se estaba evaluando el potencial adictivo de preparaciones que traían cierto porcentaje de THC y cannabidiol. Pero los estudios con cannabidiol puro en grado farmacéutico indican que está totalmente desprovisto de efectos adictivos. Okay. Yair Eduardo Figueroa pregunta, ¿hay alguna evidencia sobre el uso de cannabidiol como coadyuvante del levodopa, carbidopa en el manejo de Parkinson, especialmente en el control del temblor? Bueno, el cannabidiol como que ayuda, es decir, como que tiene un efecto sobre el control del temblor, no tengo conocimiento de ese hecho. Sí, el uso de cannabidiol con levodopa y con digamos, con el tratamiento usual de la enfermedad de Parkinson y especialmente en psicosis por Parkinson. Realmente el efecto sobre la conducta motora no lo tengo muy definido. Creo que el efecto es por el lado de la levodopa, aunque el cannabidiol también tiene efectos, digamos, de alguna manera antiparkinsonianos. Pero es que ya discriminar eso, qué es lo que nos produce un efecto y qué es lo que nos produce otro, no lo sabemos bien, pero realmente en los estudios que se han hecho, por ejemplo, de conducta motora, en preclínicos, en ratones, en ratas, muestran que el cannabidiol realmente lo que hace es desinhibir la conducta motora en circunstancias de inhibición por bloqueo dopaminérgico. Entonces, creo que faltan estudios al respecto, ya específicamente sobre el temblor, no tengo conocimiento. Pues en ese área, como no es mi área de experticia, no me atrevo a hacer ninguna afirmación al respecto, no tengo conocimiento. Los neurólogos posiblemente nos podrían ayudar en eso. Lastimosamente, pues en esa área no es de nuestra experticia y posiblemente lo hay, pero no lo sabemos. La doctora Elvia Velázquez dice que el problema del cannabidiol son los riesgos de metabolismo hepático y las interacciones con algunas medicaciones psiquiátricas. ¿Algún comentario al respecto, doctor Arango? Sí, esa es una precaución que hay que tener.
pues como se puede tener con cualquier otro fármaco, y si la persona está polimedicada, pues hay que hacer una revisión de las interacciones farmacológicas, pues el metabolismo del cannabidiol es hepático, y pues conocerlas, y eso está más o menos definido, bueno, creo que bien definido, bueno, no sé, como bien definido las diferentes interacciones que pueden tener con los fármacos de utilidad frecuente. Entonces, yo creo que es cuestión de tener la precaución que puede tener uno con cualquier otro fármaco cuando la persona está polimedicada. Ok, gracias, doctor Arango. Sí, en ese sentido, hay una revisión sistemática reciente que habla de la eficacia y seguridad y describe de manera específica las interacciones e invita a todos los clínicos que vayan a utilizarlo a verificar las interacciones como con todo psicofármaco. ¿Ya? Eso sí no se puede negar. Bueno, entonces, creo que si no hay más preguntas, agradecerle al doctor Arango por su excelente presentación, a los asistentes por haber tomado su tiempo valioso y acompañarnos, y el interés que mostraron a través de sus preguntas y los aportes que nos hicieron, y que estamos en este camino de educación continuada sobre el potencial uso de moléculas que sean prometedoras, que sean eficaces y seguras, que en última lo que nos insta a trabajar en esto es el bienestar de los pacientes, que los pacientes tengan un tratamiento que sea eficaz y seguro. Y en eso el cannabidiol tiene un potencial llamativo, pero hay que respaldarlo con investigaciones. Y otra de las cosas finales en ese consenso que estamos haciendo y la revisión que hemos estado haciendo en los últimos meses es que la evidencia preclínica en algunas patologías es excelente, pero tiene que respaldarse con ensayos clínicos. Y es un llamado a que los clínicos nos asociemos y nos juntemos y nos arriesguemos a hacer ensayos clínicos con cannabidiol en patologías psiquiátricas, porque lo avala perfectamente la evidencia preclínica. Unos años atrás no había evidencia preclínica suficiente y podríamos tener inconvenientes con los comités de ética, pero ahora yo creo que el llamado es urgente a que hagamos ensayos clínicos si queremos saber exactamente el papel real que tiene el cannabidiol en neuropsiquiatría. Sí, hay una cosa que me interesa resaltar, y es que este es un sistema recientemente descrito. Es decir, hace 30 años no nos imaginábamos que pudiera existir una neurotransmisión retrógrada o que pudiera existir un sistema, digamos, regulador de estas características. De hecho, es súper interesante. Yo me esforcé por hacer una introducción básica un poquito exhaustiva, especialmente como para que tengamos elementos desde la ciencia básica para poder tener, digamos, una argumentación crítica sobre el uso de estas moléculas en la clínica, ¿no? O sea, de hecho, ese recorrido, me fui 500 millones de años atrás, ya me fui hasta ahora, y creo que ese recorrido era importante hacerlo porque nos muestra que es una molécula que evolucionó, que es un receptor que evolucionó, una molécula que tiene efectos sobre ese receptor, y que definitivamente muchas cosas de pronto están muy entorpecidas por el origen que tuvo, digamos, desde la marihuana, desde el uso inadecuado, desde la psicosis, pero si lo vemos desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico, encontramos, digamos, algunos elementos supremamente que para mí son supremamente estimulantes y maravillosos. Entonces espero pues que el mensaje haya llegado claro, y les agradezco mucho la paciencia de habernos acompañado y de haber estado con nosotros. Gracias, doctor Arango, bienvenida a ese enfoque que nos dio, porque eso precisamente contribuye a romper las barreras que ha habido en el mundo para el uso de los derivados cannabinoides de uso medicinal. Un artículo que publicó Stephen Alexander hace unos meses, precisamente describía las principales barreras, y entre esas barreras estaba la complejidad del sistema cannabinoide y la falta de evidencia, y que los médicos, tanto especialistas como médicos generales, no estaban muy familiarizados con el mecanismo de acción del cannabidiol, el sistema endocannabinoide, y para poder conocer y entender sus efectos terapéuticos hay que tener claro esa parte básica que usted nos ilustró hoy de manera magistral. Entonces,
Nos despedimos, les agradecemos nuevamente por su participación y hasta la próxima oportunidad. Que tengan una feliz noche. Gracias. La imaginación es clave en el tema de innovación para nosotros. Invitamos constantemente a soñar en grande, invitamos constantemente a hacer las cosas diferentes, a pensar e imaginar un mundo diferente para lograr los mismos objetivos. En ProCaps tenemos una cultura de innovación basada en tres aspectos: inspirar, idear e implementar ideas que tengan impacto en nuestra sociedad. Esta cultura de innovación ha transformado ProCaps en una empresa internacional, con presencia directa en 13 países, convirtiéndola en referente del sector farmacéutico colombiano y latinoamericano.